Yo quisiera pronunciarme en este juicio ciudadano, compartiendo el sentido del proyecto, felicitando en verdad al magistrado ponente Felipe Lamata por este criterio progresista que ha encontrado en torno a un asunto, a mi modo de ver, de la mayor sensibilidad para la evolución de los derechos político-electorales de el grupo de personas que se encuentran sujetas a proceso, pero que aún no son sentenciadas. Quisiera simplemente decir que de cifras recientes oficiales, prácticamente el 39% de la población carcelaria de este país no cuenta con sentencia, y básicamente pues aquí la disyuntiva es qué procede en torno al ejercicio de esos determinados derechos que la Constitución, como ya han dicho algunos el magistrado Reyes Rodríguez, es expresa en torno al artículo 38, párrafo segundo, que señala que por estar se pierden los derechos y prerrogativas ciudadanas por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a constatar desde la fecha del auto de formal prisión. Y entonces toda esta población, digamos que no cuenta todavía con una sentencia firme, pues me parece que pues está en un limbo jurídico, y básicamente creo que lo que esta sentencia representa de manera pues responsable, yo primero quisiera decir, porque no se toma una medida o no se propone una medida que pueda colapsar el sistema político electoral, ni tampoco el sistema penitenciario de este país, pues es encontrar soluciones que maximicen los derechos. Y precisamente creo que además esto va en absoluta armonía con la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción 38/2014, bueno, ni tan reciente, en la que precisamente la Corte consideró que las hipótesis de suspensión de derechos políticos por estar sujetos a prisión preventiva deben interpretarse de manera evolutiva y conforme al principio de presunción de inocencia reconocido en el artículo 20 constitucional, por lo que de esta manera no puede restringirse el derecho al voto a personas sujetas a proceso penal que no cuenten con sentencia inculpatoria firme. Precisamente creo que de las cosas que se señalan de precisamente el caso concreto, a mí lo que me parece que este proyecto busca pues es precisamente hacer a un lado la lectura formalista de una demanda para entrar a tratar de desarrollar y encontrar solución básicamente como es una promoción y una excitativa de estos actores, precisamente a plantearnos el caso concreto y en nuestra calidad de Tribunal Constitucional y nuestra obligación de maximizar el artículo primero de la Constitución Política, pues es precisamente buscar la parte de cómo resolver esta situación que el marco jurídico y el marco institucional de nuestro país pues no ha encontrado aún solución. Y creo precisamente que la solución que se propone no encuentra conflicto con la posición sostenida con la Corte, pues atiende en un caso concreto una limitante de carácter fáctica y propone una solución para el efecto de procurar el pleno ejercicio del voto de la ciudadanía, en este caso la que se encuentra detenida sin sentencia firme, conforme con el criterio que ha delineado el máximo órgano de interpretación constitucional del país.
A mi modo de ver, la lectura armónica de los preceptos y derechos dispuestos en el texto fundamental es la que dota precisamente de contenido. Y como lo ha sostenido la propia Corte, debemos de partir de una lectura sistemática que supere cualquier posible antinomia entre normas constitucionales bajo los principios de interpretación como es el de maximización de los derechos humanos y, como ya decía, como lo contempla y lo obliga el artículo primero. Y de tal suerte que me parece que eso es lo que se alcanza en este proyecto, que básicamente atiende y también le da contenido al principio indubio pro reo, es decir, la presunción de inocencia, pues precisamente personas que están privadas de la libertad y que pues en una de esas y posiblemente pues sean básicamente declaradas inocentes, pues puedan empezar a poder ejercer un derecho de máxima relevancia que nos corresponde a esta sala superior, que es el derecho político al voto activo. Y me parece también de la mayor relevancia la parte de los efectos que propone este proyecto, precisamente porque creo que atiende a una sentencia responsable, toda vez que pues lo que busca es que se deje con libertad y sobre todo haciéndose cargo de esta enorme responsabilidad al Instituto Nacional Electoral para que implemente el modo idóneo que permita el voto de personas en reclusión sujetas a proceso penal a partir pues de un ejercicio para las elecciones que se llevarán a cabo en 2024. Y obviamente pues no puede ser a nivel nacional, porque eso implicaría un enorme despliegue de recursos, no solo económicos, sino también de condiciones que nos corresponde también como máximos intérpretes de esta materia, pues como es precisamente la certeza de las elecciones en dichas condiciones, la seguridad de quienes votan y la libertad al sufragio de los ciudadanos que se encuentran en proceso de ser sentenciados. Precisamente por esa razón me parece que el hecho de que exista una ejercicio muestral en las 5 circunscripciones atendiendo a las condiciones particulares como las que involucran determinados centros penitenciarios, es algo que pues es pues de la máxima innovación para un tipo de sentencia que inclusive, déjenme decirles, inclusive puede ser una sentencia de carácter orientativo para el Poder Legislativo, de tal suerte que antes de llegar a esa etapa, es decir, a la elección del 2024, pues probablemente el Poder Legislativo junto con las autoridades responsables de este tipo de población puedan encontrar una figura que esté pues probada y que permita el ejercicio del derecho al voto de las personas sentenciadas, perdón, no sentenciadas. Por último, yo quisiera no dejar de mencionar que la propuesta que nos presentan pues cumple además con parámetros convencionales de la máxima relevancia, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en su informe sobre el uso de la prisión preventiva en el continente señala que el caso de las personas privadas de libertad bajo prisión preventiva, el derecho al voto debe estar garantizado y está garantizado por el propio artículo 23.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También señalaría en casos de derecho comparado, como es la Corte norteamericana, en el caso O'Brien versus Skinner,
de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que señala que es inconstitucional realizar una interpretación de los votos a distancia para limitar el derecho de las personas detenidas sin sentencia definitiva a votar de forma remota, por lo cual la Corte determinó que ello implicaría una distinción arbitraria entre votantes iguales, y ese concepto me parece que hay que subrayarlo, y dejó claro que la única distinción que puede haber con otro tipo de votantes son los que ya están privados de sus derechos y eso se da a través de la sentencia firme. También, y por último, cito la resolución 324/94 de la Corte Constitucional colombiana, donde señala que las personas detenidas que no hayan recibido sentencia firme pueden ejercer su derecho a sufragar si se reúne el resto de requisitos que marca la ley. Y básicamente, y creo que ese es el punto a resaltar de esta resolución del Estado colombiano, señala que es el Estado quien tiene el deber de enderezar los esfuerzos y disponer los recursos para proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, y básicamente los detenidos que aún no han sido condenados es el caso. Y por lo tanto, señala la Corte de dicho país que son beneficiarios de la presunción de inocencia y por lo tanto, para efectos políticos, deben ser considerados como ciudadanos titulares de los derechos políticos, merecedores a un trato digno y básicamente no generarles condiciones de inferioridad. Con esos tres casos del derecho comparado, creo que si se aprueba esta resolución por mayoría, la verdad es que me parecería que vamos por buen camino y vamos básicamente en la progresividad de estos derechos y sobre todo pues atendiendo un asunto que me parece que ya ha sido un deber del Estado mexicano atender con anterioridad. Sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias.